El millonario cruzaba el centro de la ciudad con prisa, perdido entre sus propios compromisos, hasta que vio a un niño de la calle hurgando en la basura con las manos temblorosas. Conmovido, se acercó para ayudar, sin esperar nada más que un gesto común. Pero cuando el niño levantó el rostro, vio en él la misma marca de nacimiento que él había tenido desde niño, y lo que ese descubrimiento significaba era demasiado grande para expresarlo con palabras. Andrés Hernández era el tipo de hombre que nació con el peso de un apellido, y nunca se quejó de ello. Hijo y heredero de Héctor Hernández, un multimillonario del sector inmobiliario, había crecido entre reuniones, cenas de gala y expectativas que lo moldearon para ser el sucesor del imperio familiar. Lo curioso es que nunca se sintió asfixiado. Amaba a su padre, y su padre lo amaba con la misma intensidad. Eran más que padre e hijo. Eran amigos, cómplices, socios. Desde pequeño, Andrés escuchaba el mismo consejo. Un Hernández nunca huye de las responsabilidades, hijo, pero tampoco huye de las personas. Y llevaba eso como una brújula. Aquella mañana, a los 35 años, el cielo estaba gris, y Andrés atravesaba el centro de la ciudad apresurado, repasando mentalmente la agenda de una reunión importante. El celular vibraba sin parar, los conductores tocaban el claxon, y él seguía concentrado, hasta que, al doblar la esquina, algo lo hizo detenerse. Un niño delgado de unos 10 años estaba arrodillado frente a un bote de basura, hurgando restos de comida con las manos. La imagen atravesó la rutina del empresario como una astilla. «Dios mío», murmuró en voz baja, sintiendo una punzada de compasión. Pero al instante siguiente todo cambió. El niño levantó el rostro, y Andrés vio aquella marca, la misma marca de nacimiento que él tenía en la mejilla izquierda, idéntica. El corazón se le aceleró. Por un instante, el ruido de la calle desapareció, y solo quedó el sonido de su propia sangre latiendo en los oídos. Esto no puede ser coincidencia, pensó tragando saliva. Se acercó despacio, sin saber qué decir. El niño, asustado, se levantó de inmediato, como un animal acorralado. Tranquilo, muchacho, no voy a hacerte daño», dijo Andrés, levantando las manos en señal de paz. «¿Y usted qué quiere?», respondió el niño, con la voz ronca y la mirada desconfiada. «Nada. Solo pensé que tal vez necesitabas ayuda». El niño dudó, con los hombros tensos. «Nadie ayuda gratis, señor». Andrés respiró hondo. «Es verdad, pero hoy quiero romper esa regla. ¿Vamos por un café? Yo invito». El niño lo miró, evaluando cada movimiento, como si buscara mentiras en el rostro del hombre. Después de un largo silencio respondió: «Si es solo un café, está bien, pero me siento cerca de la puerta». Andrés sonrió, aliviado. «Trato hecho». Y caminaron hasta una pequeña cafetería de la esquina, donde el olor a pan recién horneado y café caliente creaba un contraste casi cruel con la vida que el niño parecía llevar. Se sentaron frente a frente, y Andrés observó al niño devorar el sándwich como quien lucha contra el tiempo. En cada mordida el hombre veía más que hambre, veía supervivencia. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «José». «Bonito nombre. ¿Y dónde están tus padres, José?». El niño dejó de masticar por un instante. «Mi mamá murió cuando yo era bebé. Nunca supe quién era mi papá. Dijeron que se fue antes de que yo naciera». Andrés sintió un nudo en el pecho, como si algo dentro de él reconociera ese dolor. «¿Y el orfanato?», insistió. «Me escapé, cansado de que me pegaran y de escuchar que mi vida no valía nada». El silencio que siguió fue pesado. Andrés miraba al niño y veía algo familiar. No solo la marca, sino la mirada. La misma mirada que veía en el espejo en los días en que se sentía vacío, incluso rodeado de éxito. «¿Puedo hacerte una pregunta?», dijo con cuidado. «¿Tienes algún recuerdo de tu mamá?». José negó con la cabeza y metió la mano en el bolsillo. «Solo esto».
Sacó un papel arrugado y se lo entregó al hombre. Era una fotografía vieja, descolorida, con una esquina rota. Cuando Andrés la desplegó, el mundo pareció venirse abajo. En la imagen, una mujer sonreía, sosteniendo a un bebé en brazos. Beatriz, su exnovia, la mujer a la que un día amó con todo lo que tenía y que simplemente desapareció años atrás sin dejar rastro, sin decir una palabra, sin explicar por qué. La sangre de Andrés se heló. «Yo conozco a esta mujer», dijo con la voz temblorosa, los ojos fijos en la foto. José lo miró confundido. «¿Cómo que la conoce?» Andrés respiró hondo, intentando contener la emoción. Ella fue el gran amor de mi vida. Desapareció de repente y nunca más supe de ella. Y ahora, hija, esta foto, esta marca en tu rostro. Se detuvo un instante con la voz quebrada. José, creo que tal vez tú seas mi hijo. El niño se quedó inmóvil, el sándwich detenido a medio camino de la boca. El silencio se apoderó de la mesa. Sus ojos se abrieron tratando de entender si aquello era una broma cruel o un milagro inesperado. Andrés lo observaba con el corazón hecho pedazos, sintiendo una ola de emoción y duda mezclarse dentro de él. La foto entre sus dedos temblaba levemente, como si todo el pasado estuviera a punto de despertar. Y sin darse cuenta, en ese instante, dos mundos separados por el tiempo comenzaban a reencontrarse. Un hombre que perdió al amor de su vida y un niño que nunca supo lo que era tener un padre. Durante horas aquella revelación resonó en la mente de Andrés como un trueno distante que se negaba a desaparecer. La imagen del niño, la marca en la mejilla, la fotografía amarillenta de Beatriz, todo giraba en su cabeza como una película antigua que no lograba pausar. En el camino de regreso a casa, el silencio dentro del automóvil era asfixiante. En cada semáforo veía el reflejo de su propio rostro en el vidrio y por un instante le parecía ver también el del niño. «Mi hijo, ¿de verdad es posible?», murmuró para sí, apretando el volante con fuerza. Había miedo, sí, pero también esperanza. Una esperanza que ni siquiera sabía que aún conservaba. En los días siguientes, Andrés no logró concentrarse en nada. Las reuniones, las llamadas, los compromisos de siempre se volvieron ruidos lejanos. Su padre notó la mirada perdida del hijo. «¿Pasó algo?», preguntó Héctor preocupado. Andrés dudó, prefiriendo guardar el secreto hasta entender lo que estaba sintiendo. Por las noches caminaba por la casa a oscuras, recordando a Beatriz, la forma en que reía, las promesas que se hicieron y el día en que ella desapareció sin dejar rastro. «Si José es realmente mi hijo», pensaba, «entonces todo lo que viví desde aquel día fue un error colosal de la vida». Fue al tercer día cuando decidió actuar. Llamó a una clínica privada y programó una prueba de ADN. Quería respuestas. Las necesitaba. José dudó cuando él le explicó el motivo, pero aceptó. «Es solo para estar seguros», dijo Andrés, tratando de no revelar el torbellino que llevaba por dentro. El niño lo miró con seriedad. «¿Y si no lo soy?». Andrés sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces voy a seguir ayudándote de la misma manera. Pero si lo eres, José, si lo eres, nada me va a alejar de ti». El niño desvió la mirada, pero un pequeño destello de confianza apareció en sus ojos. Algo nuevo, casi imperceptible, pero real. En la sala de la clínica, el aire parecía demasiado denso. José observaba todo con curiosidad y miedo, mientras Andrés intentaba disimular el nerviosismo. Cuando la enfermera tomó las muestras, él respiró hondo y cruzó las manos, como quien reza en silencio. La espera de los resultados fue larga, arrastrada, hecha de noches sin dormir y recuerdos insistentes. A veces se sorprendía sonriendo sin razón, imaginando al niño durmiendo en una habitación cómoda, yendo a la escuela, teniendo lo que nunca tuvo. Otras veces, el pánico lo dominaba. ¿Y si me estoy engañando? ¿Y si solo es una coincidencia cruel?
Al cuarto día el sobre finalmente llegó. Andrés se quedó de pie frente a él durante minutos, mirando el papel como quien enfrenta al destino. Sus manos temblaban cuando rompió el sello. Sus ojos recorrieron las líneas técnicas hasta detenerse donde decía: compatibilidad genética, 99,9%. El corazón se le aceleró. Leyó y volvió a leer, incapaz de creerlo. «Es mi hijo», susurró con la voz quebrada. Se sentó en el sillón, dejando que las lágrimas corrieran sin vergüenza. Aquello no era solo un resultado, era el reencuentro con una parte perdida de sí mismo. Ese mismo día fue al albergue donde José estaba alojado temporalmente. El niño lo recibió con una mirada mezcla de expectativa y miedo. Andrés se arrodilló frente a él, como quien reconoce un altar. «José, la prueba lo confirmó. Tú eres mi hijo». Por un instante, el niño quedó inmóvil. Luego, poco a poco, el gesto duro se deshizo. Una sonrisa enorme se abrió, los ojos se le llenaron de lágrimas y corrió a los brazos de Andrés. «Papá», gritó con la voz temblorosa, abrazándolo con fuerza. «Lo sabía. Siempre supe que algún día alguien me iba a querer». Andrés lo envolvió en un abrazo largo, llorando junto a él, sintiendo que su corazón por fin encontraba su lugar. A partir de ese momento, todo cambió. José bajó la guardia y dejó ver al niño dulce que siempre había soñado con tener una familia. Andrés lo llevó a casa y los días siguientes estuvieron llenos de descubrimientos simples, pero profundos. La primera noche en una habitación de verdad, el asombro al verse limpio en el espejo, la sonrisa al probar un desayuno preparado especialmente para él. Andrés lo observaba en silencio, maravillado con cada reacción. Así es como empieza una vida de verdad, pensaba. El niño reía, corría por los pasillos, y el sonido de su voz llenaba el espacio que antes estaba dominado por el silencio. Andrés empezó a ver el mundo de otra manera. Las paredes frías de su casa parecían menos sólidas, los días menos previsibles. «Mi hijo», repetía en su mente, probando la palabra como quien reaprende a hablar. El padre que nunca imaginó ser comenzaba a existir en cada gesto, y sin darse cuenta, el vacío que lo había acompañado durante años empezaba a llenarse, no de poder ni de éxito, sino de la presencia viva y amorosa de un niño que sin querer acababa de devolverle un sentido de vida que ni siquiera sabía que había perdido. Los días siguientes parecían un sueño. Andrés y José vivían una rutina sencilla, pero llena de significado. Desayunos juntos, risas torpes, conversaciones antes de dormir. El niño ahora dormía profundamente, sin miedo a despertar solo, y el hombre, por primera vez en años, encontraba paz en el sonido de otra respiración dentro de la casa. A veces, al verlo jugar en el jardín, Andrés sentía un dulce nudo en el pecho. Si Beatriz estuviera aquí, pensaba, mirando al cielo. Seríamos una familia completa. Fue con ese pensamiento tierno que el destino decidió poner a prueba el corazón de ambos. Aquella tarde lluviosa, José armaba un rompecabezas en la sala mientras Andrés revisaba algunos contratos. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas creaba un ambiente de calma silenciosa. Entonces, de repente, el timbre sonó. 1, 2 veces, insistente. Andrés se levantó sin prisa, imaginando que se trataba de alguna entrega, pero al abrir la puerta, se quedó helado. Frente a él estaba una mujer delgada, abatida, con el cabello húmedo pegado al rostro y la mirada cansada de quien cargaba el peso de muchas vidas. Por un instante, dejó de respirar. «¿Beatriz?», susurró, incapaz de creerlo. Ella bajó la mirada, las manos temblorosas sujetando una bolsa vieja. «Hola, Andrés». Su voz seguía teniendo el mismo timbre dulce, pero ahora venía mezclada con culpa y miedo. Él dio un paso atrás, atónito. «¿Esto es algún tipo de broma?», preguntó con la respiración entrecortada. Tú estabas muerta. Te busqué durante años.
Beatriz levantó la vista y sus ojos se encontraron, todo el pasado comprimido en segundos. «Lo sé», dijo ella, «y tienes todo el derecho de odiarme, pero necesitaba volver». José, curioso por las voces, apareció en la puerta de la sala. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Beatriz, el tiempo se detuvo. Ella se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. «Dios mío», murmuró. «¿José?» El niño la miró confundido. «¿Usted me conoce?» Ella se arrodilló con las lágrimas corriendo libremente. «Soy yo, hijo. Soy tu mamá». La palabra mamá resonó en la habitación como un trueno suave. El niño miró a Andrés sin saber qué hacer. El hombre se quedó inmóvil, el pecho subiendo y bajando con rapidez, como si el suelo hubiera sido arrancado bajo sus pies. Andrés cerró la puerta detrás de sí, aún en shock. «Desapareciste, Beatriz. Te fuiste sin decir nada, y ahora apareces como si nada hubiera pasado». Su voz temblaba entre rabia y alivio. «¿Tienes idea de lo que eso me hizo a mí? ¿De lo que le hizo a él?», señaló al niño. Ella lloraba, pero se mantuvo firme. «Lo sé, Andrés. Lo sé todo. Y vine porque ya no soportaba esconder la verdad. Por favor, escúchame antes de odiarme para siempre». José, en silencio, se acercó y tomó la mano del padre. Andrés respiró hondo, luchando contra el impulso de echarla. «Habla», dijo por fin con la voz baja, casi un susurro. Beatriz miró al niño, luego al hombre que una vez amó. «Cuando estábamos juntos, tu padre pensaba que yo era una mala influencia. Decía que te distraía de los negocios, que te alejaba del futuro brillante que él había planeado para ti. Un día me buscó y me ofreció dinero para que me fuera, para que desapareciera de tu vida. Yo me negué. Fue entonces cuando comenzaron las amenazas». Las lágrimas caían, pero ella continuó. «Tuve miedo, Andrés, mucho miedo, y me fui sin despedirme, creyendo que era la única forma de protegerte». Ella respiró hondo antes de continuar. «Semanas después, descubrí que estaba embarazada. Intenté volver para contártelo, pero tu padre me encontró otra vez. Dijo que si me acercaba el bebé y yo lo pagaríamos caro. Entendí que tendría que criar a nuestro hijo sola. Pero días después de que José nació, hombres encapuchados invadieron el lugar donde yo estaba. Venían a llevarse al bebé por orden de Héctor. No quería que un escándalo manchara el nombre de la familia». Su voz fallaba, y cada palabra sonaba como una confesión arrancada del fondo del alma. «Huí esa noche sin mirar atrás, y cuando entendí que él nunca se detendría, que siempre nos casaría, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé a nuestro hijo en un orfanato y fingí mi propia muerte. Fue la única manera de asegurarme de que él viviera». Andrés dio un paso atrás, aturdido. Las palabras parecían golpes invisibles. Todo lo que sabía sobre su padre, el hombre al que siempre admiró, comenzaba a derrumbarse dentro de él. «No, no puede ser verdad». Beatriz lo miró con ternura, incluso en medio del dolor. «No volví para destruir a nadie, Andrés. Volví porque nuestro hijo estaba en la calle, porque me necesitaba, y porque a pesar de todo, nunca dejé de amarlos a los dos». José, en silencio, miraba a uno y otro, como si intentara unir las piezas de un rompecabezas emocional que el mundo adulto había hecho pedazos. El ambiente estaba cargado, lleno de preguntas y recuerdos que ninguno de ellos sabía cómo enfrentar. Andrés quería creer que todo era mentira, una invención de una mujer herida, pero en el fondo, muy en el fondo, había algo en su mirada que decía lo contrario. El silencio después de la revelación era casi sagrado. Nadie se movía, nadie se atrevía a respirar fuerte. Las palabras de Beatriz aún flotaban en el aire, como ecos de una herida antigua que, por fin, había quedado expuesta. José miraba a su madre con los ojos llenos de lágrimas, el pecho subiendo y bajando con rapidez, su pequeño corazón intentando comprender una historia demasiado grande para su edad. Y aún así, algo dentro de él,
más fuerte que el miedo, más puro que la duda, le susurraba que ella decía la verdad. Era el instinto del niño que siente el amor incluso cuando el mundo intenta esconderlo. Sin decir nada, José se acercó despacio. Sus manos pequeñas temblaban, pero había firmeza en cada paso. Beatriz, confundida y temblorosa, lo observaba sin saber si debía extender los brazos o retroceder. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, el niño respiró hondo y con voz baja dijo: «Yo te perdono, mamá». Las palabras salieron simples, pero cargadas de peso. Todos se equivocan cuando tienen miedo. Lo importante es querer arreglarlo. Aquellas frases tan espontáneas y tan maduras cortaron el aire como un rayo de luz en medio de la oscuridad. Beatriz se derrumbó. Todo su cuerpo tembló y lo abrazó con fuerza, como quien reencuentra su propia alma. Lloraba sin vergüenza, sin control, susurrando su nombre entre sollozos. «Hijo mío, mi amor, perdóname. Yo solo quería protegerte». José hundió el rostro en su cuello, sintiendo un aroma familiar que no recordaba, pero que de algún modo reconocía. «Ya está bien ahora, mamá, ya está bien». El pequeño apretón de los brazos del niño transmitía un amor tan absoluto, tan inocente, que desarmaba cualquier enojo, cualquier culpa. Andrés observaba la escena en silencio y algo dentro de él se rompió. El hombre que hasta entonces se sostenía en la lógica, en las certezas y en el control, se vio derrumbarse ante la sencillez de un gesto. Aquel abrazo decía más que cualquier argumento, más que todas las lágrimas que él intentaba contener. Era como si José hubiera encontrado el lenguaje que los adultos habían perdido, el de la misericordia, y fue ahí, en ese instante, cuando Andrés entendió el verdadero significado del perdón, no como una decisión racional, sino como un acto de fe. Él confió en ella, pensó con los ojos llenos de lágrimas. Él simplemente confió. La imagen del hijo abrazando a Beatriz lo desgarraba y al mismo tiempo lo sanaba. Aquel niño, que hasta hacía poco vivía en la calle, con hambre y miedo, ahora les mostraba a los dos adultos lo que significaba amar sin condiciones. Andrés se pasó la mano por el rostro, intentando contener el llanto, pero no lo logró. Un sollozo escapó y se sentó en el sofá, vencido por la emoción. José lo notó. Soltó lentamente el abrazo de su madre y se volvió hacia él. «Papá, no te enojes, la necesitamos». Aquella frase atravesó a Andrés como una flecha silenciosa. El niño caminó hasta él y tomó sus manos con fuerza. «Ella se equivocó porque tuvo miedo, papá, pero volvió. Y quien vuelve quiere arreglarlo». Beatriz, aún de rodillas, observaba a los dos, con el rostro empapado de lágrimas y los labios temblorosos. Andrés respiró hondo, tratando de controlar el torbellino dentro de él. «No sé si puedo», murmuró. «Mi padre, la mujer que amé, todo se puso de cabeza». José negó con la cabeza con firmeza infantil. «Pero si yo pude perdonar, tú también puedes». Aquellas palabras simples resonaron en el alma de Andrés. El silencio de la sala ahora estaba acompañado por el sonido de la lluvia afuera, como si el mundo entero estuviera escuchando aquella conversación. Miró a Beatriz y por un momento vio a la mujer que había conocido tantos años atrás. Los mismos ojos, la misma sonrisa cansada. El dolor seguía ahí, pero junto a él había un deseo de comprender. Se levantó despacio y fue hasta su hijo, apoyando una mano sobre su hombro. «Eres más fuerte que yo, José». El niño sonrió con timidez. «No, papá, yo solo escuché a mi corazón». Aquella respuesta sencilla fue suficiente para derribar el último muro. Andrés miró a Beatriz y aún sin decir nada ella lo entendió. No era el perdón total todavía, pero sí el primer paso. Su mirada se suavizó y por primera vez en muchos años ella sintió que había una oportunidad de volver a empezar. José los observaba con los ojos brillantes,
como si estuviera viendo lo imposible hacerse realidad frente a él. El niño que un día fue abandonado ahora era el lazo que unía dos mundos destrozados. El día siguiente amaneció pesado, como si el cielo mismo presintiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. La noche anterior seguía resonando en la mente de Andrés, el abrazo del hijo, el perdón de José, la mirada arrepentida de Beatriz. Todo había cambiado dentro de él y ahora solo quedaba un nudo por desatar. Sabía que no podría seguir adelante sin confrontar el origen de todo ese dolor. Mi padre tiene que mirarme a los ojos y decirme la verdad, pensaba, mientras miraba a José dormido. El niño parecía en paz, y eso le daba fuerzas. Beatriz estaba en la cocina, preparando café, cuando Andrés entró, con una expresión decidida. «Vamos a verlo», dijo, firme. Ella lo miró sorprendida. «¿Estás seguro?» Héctor nunca fue un hombre fácil, Andrés. Él asintió, sin dudar. «No se trata de facilidad, se trata de justicia. Necesito escuchar de su boca lo que tú me contaste». José, que acababa de despertar, apareció en la puerta con los ojos somnolientos. «Papá, ¿van a salir?» Andrés respiró hondo y respondió con calma. «Sí, hijo, pero es importante. Hoy vamos a resolver lo que quedó en el pasado». El coche cruzaba el asfalto mojado, y el silencio dentro de él era casi sofocante. Beatriz miraba por la ventana, las manos entrelazadas en su regazo, el corazón disparado. José, en el asiento trasero, sostenía el nuevo juguete que Andrés le había dado días antes, un pequeño avión, apretándolo como un amuleto. Al llegar a la mansión de Héctor, la puerta de hierro se abrió lentamente, chirriando como si resistiera lo inevitable. La casa parecía más grande y fría de lo que Andrés recordaba. Cada pared, cada cuadro, parecía cargar con la sombra de un secreto. Héctor estaba en la biblioteca cuando escucharon el sonido de las puertas abriéndose. Al levantar la vista y ver a Beatriz, se puso pálido. La copa en su mano casi cayó. «Dios mío», murmuró con la voz áspera, «esto no es posible». Andrés dio 2 pasos al frente con la mirada firme. «Sí lo es, papá, y llegó el momento de que me cuentes todo lo que nunca tuviste el valor de decirme». Beatriz permanecía detrás de él, tensa, pero erguida. El niño se mantenía cerca de su madre, observando en silencio, sin comprender completamente lo que estaba a punto de suceder. «¿De qué hablas, Andrés?», intentó disimular Héctor, pero el temblor en su voz lo delataba. «¿De qué hablo?», repitió el hijo, con una risa amarga. «De la vida que destruiste, de la mujer que mandaste desaparecer, del hijo que creció en las calles porque pensaste que el nombre de la familia valía más que la verdad». El viejo hombre se quedó mudo por unos segundos antes de apoyarse en la mesa y mirar a su hijo a los ojos. «Hice lo que creí correcto en su momento. Tú eras joven, impulsivo, y ella no era buena para ti». «¿No era buena para mí?», interrumpió Andrés con la voz temblorosa de ira. «Ella me amaba, papá, y tú lo sabías. Aún así, la perseguías, la amenazabas y mandabas a hombres detrás de ella y de mi propio nieto». Héctor cerró los ojos, respirando hondo, como si luchara contra su propio arrepentimiento. «Nunca mandé lastimar a nadie», dijo en voz baja. «Pero es cierto. Quise que se fuera. Quise protegerte del escándalo. Creí que estaba salvando nuestro nombre, nuestro imperio». Las palabras caían pesadas, una tras otra. «Pero me equivoqué. Me equivoqué más de lo que puedo reparar». Beatriz, con los ojos llorosos, dio un paso al frente. «Destruiste mi vida, Héctor, y casi destruiste la suya también. Viví con miedo durante años. Me fui con tu nieto en brazos, pensando que moriría si me quedaba». El viejo hombre desvió la mirada avergonzado. «Lo sé, Beatriz, lo sé, y cargo con ese peso todos los días. Pensé que estaba haciendo lo mejor por mi hijo, pero solo lo alejé de todo lo que realmente importaba». La voz de Héctor se quebró y se sentó, exhausto. No sabía que el niño había sobrevivido,
Pensé que ustedes habían desaparecido para siempre. Andrés se acercó lentamente, con el rostro tenso, la ira pulsando en sus venas. Siempre me enseñaste que un Hernández no huye de las personas, ¿recuerdas? Pero eso fue exactamente lo que hiciste. Destruiste lo que tenía de más puro, papá. Me quitaste a ella, me quitaste a él, y todavía te convenciste de que hiciste lo correcto. Héctor trató de hablar, pero Andrés lo interrumpió con un gesto brusco. Basta, no quiero escuchar nada más. Lo que hiciste no tiene disculpa. José, que hasta ese momento había observado en silencio, dio un paso al frente, el pequeño avión aún en su mano. El niño miró fijamente a su abuelo y con un tono inocente, pero firme, preguntó: ¿Por qué hizo usted llorar a mamá? La pregunta cortó el aire. Héctor no pudo responder. El niño continuó: Ella solo quería cuidarnos, y usted le hizo tener miedo. Beatriz lo sujetó por los hombros, intentando detenerlo, pero el pequeño insistió: Debería pedirle disculpas a ella, y a mi papá también. La pureza de esas palabras desarmó completamente al viejo. Las lágrimas comenzaron a caer. Tienes razón, niño, tienes toda la razón. Héctor se levantó, tambaleante, y se acercó a Beatriz. Perdóname, por todo. Fui un hombre ciego. Y el precio de mi ceguera fue el sufrimiento de ustedes. Pero antes de que ella pudiera responder, Andrés intervino con voz firme y fría: No, papá, eso no borra lo que hiciste. Una disculpa no borra años de dolor. Viví mi vida creyendo en ti, defendiéndote, y ahora veo que todo no era más que mentira. La tensión en la sala era casi palpable. Beatriz lo observaba con lágrimas contenidas, mientras José se acurrucaba entre los dos, sintiendo el peso de la ira y la culpa cruzándose en el aire. Nadie se movió. El silencio que siguió fue opresivo. Héctor, parado frente a su hijo, intentaba encontrar palabras que no existían. Andrés se alejó unos pasos, respirando profundo, luchando por contener la furia que amenazaba con desbordarse. ¿Querías proteger el nombre de los Hernández?, dijo con amargura. Pues ahora es el nombre de los Hernández lo que me avergüenza. El viejo hombre bajó la cabeza, vencido. El sonido distante de la lluvia contra los vitrales llenaba el ambiente como un murmullo triste. El silencio que dominaba la sala era casi insoportable. El sonido de la lluvia golpeando los vitrales parecía el único ruido capaz de llenar el vacío entre ellos. José, sentado en el sofá entre su padre y su madre, miraba al abuelo frente a él. Los ojos del niño estaban húmedos, pero serenos, como si hubieran encontrado una claridad que los adultos aún buscaban. Se levantó despacio, los pies descalzos tocando el frío suelo de mármol, y dio unos pasos hasta quedar frente a Héctor. El anciano lo miró sorprendido, sin saber qué esperar. José respiró hondo y con una dulzura desarmante dijo: «Yo te perdono, abuelo». La frase fue simple, pero resonó en el salón como una pequeña explosión de luz. Beatriz se llevó la mano a la boca, intentando contener el llanto. Andrés cerró los ojos, sintiendo el impacto de esas palabras en el pecho. «Te perdono», repitió el niño, «porque todos se equivocan, y usted también tiene derecho a intentar de nuevo. Yo creo que lo que importa no es lo que hicimos, sino lo que vamos a hacer de ahora en adelante». Héctor se quedó inmóvil por un instante. Luego sus hombros comenzaron a temblar y se inclinó lentamente hasta quedar a la altura del nieto. El anciano parecía despojado de toda la autoridad que alguna vez ostentó. ¿Tú de verdad me perdonas?», preguntó con la voz quebrada. José asintió, sonriendo con ternura. «Sí, porque todos necesitamos una segunda oportunidad, y creo que ahora lo necesitamos a usted». Esas palabras, dichas por un niño, deshicieron lo que años de culpa habían endurecido. Beatriz lloraba en silencio, y Andrés la observaba dividido entre el amor y el resentimiento. El niño, al notar la duda de ambos, se giró y dijo: «Papá, mamá». Él se equivocó, pero aprendió.
nosotros también nos equivocamos, ¿verdad? Y si yo pude perdonar, ustedes también pueden. El tono del niño era firme, pero no impositivo. Era puro, lleno de fe en la bondad. Beatriz cubrió su rostro con las manos, sollozando. Andrés apartó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero su respiración delataba el torbellino que lo dominaba. Héctor, arrodillado frente al nieto, levantó la mirada hacia su hijo. Andrés, no merezco tu perdón. Hice lo impensable. Herí a quien amabas. Te quité lo que ningún padre tiene derecho a quitar. Pero si hay algo en mí que aún puede salvarse, es gracias a él, señaló a José con los ojos llenos de lágrimas. Este niño tiene más sabiduría que todos nosotros juntos. Si me das una oportunidad, prometo usar el tiempo que me queda para reparar lo que destruí. Su voz se quebró. El silencio que siguió parecía cargar el peso de toda una vida. Andrés bajó la cabeza, los puños cerrados. Por dentro, libraba una guerra entre el amor que aún sentía por su padre y el dolor que él había causado. Beatriz puso una mano sobre su hombro, y por un instante él sintió la misma presencia de antes, el lazo que unía todo lo que el mundo intentó separar. José, de pie entre ellos, observaba a los tres adultos con ojos llenos de esperanza. «Papá», dijo en voz baja, «siempre dices que yo te enseñé lo que es el amor. Entonces muéstrame ahora qué es el perdón». Las lágrimas de Andrés, contenidas hasta ese momento, finalmente cayeron. Respiró hondo y caminó hacia su padre. Ambos se miraron, y por unos segundos el tiempo pareció detenerse. La ira, el orgullo, el miedo, todo se mezclaba con el cansancio. «No sé si voy a poder olvidar», dijo con la voz quebrada, «pero por él voy a intentarlo». Héctor bajó la cabeza, con las lágrimas corriendo. Eso ya es más de lo que merecía. Y entonces, sin ceremonia, Andrés lo abrazó. Fue un gesto breve, contenido, pero sincero. El primero después de años de silencio. Beatriz, al ver la escena, también se acercó. «Yo te perdono, Héctor», dijo con la voz temblorosa. «No porque olvide, sino porque quiero paz». Él la miró con gratitud, con las palabras atrapadas en la garganta. José, entre ellos, sonrió ampliamente y extendió las manos, uniéndolas de los tres. «¿Ven?», dijo con sencillez, «ahora podemos empezar de nuevo». Y allí, en ese salón que antes había sido escenario de rencores y secretos, ocurrió el milagro. No el de borrar el pasado, sino el de elegir el amor a pesar de él. Héctor lloraba, Beatriz sollozaba, Andrés permanecía en silencio, y José los observaba con el corazón ligero. El viejo patriarca pasó la mano por la cabeza del nieto y dijo con ternura: «Eres el mejor de los Hernández, niño, el único que entendió lo que realmente importa». El niño sonrió orgulloso, y por primera vez la mirada entre ellos ya no era de confrontación, sino de comprensión. Los días que siguieron a aquella noche parecían nacer con una luz distinta. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora respiraba. José corría por los pasillos riendo, su voz resonando por las habitaciones como un soplo de vida. Héctor lo observaba desde lejos, con una sonrisa contenida, como quien redescubre el placer de existir. Andrés y Beatriz intentaban adaptarse a la nueva rutina. Aún había dolor, recuerdos amargos, pero algo los unía de nuevo. La presencia de ese niño que parecía capaz de reconstruir lo que el tiempo había destruido. El primer desayuno juntos fue silencioso, pero lleno de significado. José insistió en que todos se sentaran a la mesa. «Hoy nadie come separado, ¿de acuerdo?», dijo, con el tono mandón típico de quien cree en lo imposible. Héctor, que durante décadas había comido solo, dudó un instante antes de unirse a ellos. Andrés sirvió el café. Beatriz cortaba el pan. Y por primera vez en mucho tiempo, el sonido de los cubiertos vino acompañado de risas tímidas. Era extraño, pero bueno.
un tipo de paz que todos allí parecían haber olvidado. Beatriz empezó a ir a la casa con más frecuencia, ayudando a José con las tareas de la escuela. A veces, mientras el niño escribía, ella observaba a Héctor por la ventana del despacho, caminando por el jardín. Era como ver a otro hombre, más lento, más frágil, más humano. Cierta tarde, él se acercó y dijo con voz suave: «Nunca pensé que volvería a escuchar un buenos días en esta casa». Beatriz sonrió, sin rencor. «Siempre se puede empezar de nuevo, Héctor, pero hay que querer». Él solo asintió emocionado, como quien aún intenta aprender lo que es ser perdonado. Andrés, por su parte, vivía una transformación silenciosa. El trabajo seguía llamándolo, los compromisos seguían ahí, pero el sentido había cambiado. Ahora salía de la oficina más temprano, solo para ver a José quedarse dormido. A veces se quedaba de pie en la puerta del cuarto, observando al niño dormir, y pensaba en todo lo que casi perdieron. «Él es la mejor parte de los dos», murmuraba, mirando a Beatriz, que sonreía cansada pero en paz. «Y quizá también la más fuerte», respondía ella. Con el paso de las semanas, la casa ganó nuevos sonidos. Pasos apresurados, voces entrelazadas, risas que venían del jardín. José se aseguraba de que su abuelo participara en todo, en los juegos de mesa, en las comidas, incluso en las tardes frente al televisor. «Ven, abuelo, es divertido», decía, jalándole la mano a Héctor, que algo incómodo terminaba cediendo. Y cuando el niño se acomodaba en su regazo, riendo sin culpa, el anciano sentía que quizá, por primera vez, estaba viviendo de verdad. Una noche, durante la cena, José hizo una pregunta inesperada. «Papá, mamá, ahora sí somos una familia de verdad, ¿verdad?». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Andrés miró a Beatriz y ella asintió, con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, hijo, somos una familia de verdad». Una familia que cayó pero se levantó. El niño sonrió satisfecho y levantó su vaso de jugo. «Entonces brindemos por eso». Héctor rió sorprendido e imitó el gesto. Los cuatro brindaron y el sonido de los vasos chocando resonó como una pequeña celebración de la vida. Más tarde, mientras la casa se quedaba en silencio, Andrés salió a la terraza. El viento frío de la noche lo envolvía, pero por dentro solo había calor. El padre, el hijo, la mujer, todos aún heridos, pero juntos. El dolor no había desaparecido, pero ya no era un enemigo. Era parte de la historia, como cicatrices que prueban que se sobrevivió. José apareció somnoliento, arrastrando los pies. «¿Papá?», murmuró. «¿Qué pasa, campeón?». El niño sonrió. «Creo que lo logramos». Andrés se agachó, le pasó la mano por el cabello y respondió con un nudo en la garganta. «Sí, hijo mío, lo logramos». Y esa noche, la casa durmió completa, sin miedo, sin fantasmas, sin culpas. Afuera el cielo se abrió, revelando estrellas que hacía mucho no se dejaban ver. Era como si el universo, por fin, también respirara aliviado. El sol de la mañana invadía el patio, iluminando las flores recién abiertas. José jugaba con Héctor, que reía en voz baja mientras fingía no poder alcanzarlo. Beatriz preparaba jugo en la cocina, observando por la ventana aquella escena que jamás imaginó volver a vivir. Andrés, apoyado en el marco de la puerta, miraba en silencio, con el corazón ligero y la mirada llena de gratitud. José dejó de correr, se giró y miró a los tres. «¿Saben qué es lo más bonito de todo esto?», preguntó con la voz dulce y firme. Todos se volvieron hacia él sonriendo. Que cada uno aquí pensó que lo había perdido todo, pero al final solo era el comienzo, porque lo que tenemos ahora, nadie nos lo puede quitar. Beatriz dejó el vaso sobre el fregadero, emocionada. Héctor esbozó una sonrisa temblorosa, y Andrés se acercó a su hijo pasándole la mano por el cabello. «Tienes razón, campeón», dijo con la voz quebrada. «Pasamos por todo esto para aprender lo que es el amor de verdad». José simplemente sonrió y abrió los brazos.
El abrazo que se formó allí, sencillo y silencioso, parecía unir no solo a 4 personas, sino también todas las heridas que un día los separaron. Y en ese instante, entre lágrimas y sonrisas, no había pasado ni dolor, solo amor, entero y renovado. El viento sopló suave, meciendo las cortinas y llevándose consigo los últimos restos de tristeza. El ciclo, por fin, se cerraba, y en el corazón de aquella casa nacía algo nuevo, la paz que solo existe cuando el perdón se convierte en hogar. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.